Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles, bienvenidos. Estamos ya en la cuarta parte de esta serie que hemos llamado Hazte Cargo, Hazte Cargo. Y esta ha sido una serie que de alguna manera ha tenido cierta incomodidad porque el que nos estén diciendo Hazte Cargo es fuerte. Yo lo decía, nosotros normalmente finalizamos el año y de alguna manera sabemos que tenemos que comenzar el nuevo año con una actitud diferente, ¿no es así? Este año sí no va, de hecho, estamos brindando, estamos dando el abrazo de Año Nuevo y sabemos por dentro que este año sí tiene que ser diferente. Este año, y sabemos que en algo nos tenemos que hacer cargo para que ese año sea diferente. El problema es que el año anterior, mientras lo estamos cerrando, sentimos que todo fue culpa de alguien, del por qué no fue así. Este año 2023, ¿qué pasó? Yo quise hacer esto, yo tenía propuesto hacer esto, quería lograr tales cosas, pero las cosas, la vida está difícil. Las papas están caras, la palta está carísima, el tomate está caro. O sea, ¿cómo me voy a comer un completo italiano? Van a costar muy caro ahora. Eso. Entonces, atribuimos a cosas externas todas aquellas cosas que nos pasaron en el 2023. Pero de alguna manera sabemos que este 2024 depende de nosotros, por lo menos los primeros días del mes o del año, que sentimos que hay una responsabilidad. Lo que hemos buscado en esta serie es que esa responsabilidad, ese hazte cargo, permanezca en el tiempo. Permanezca en el tiempo y realmente nosotros seamos responsables de nuestra propia vida durante todo el año y, ¿por qué no?, el resto de nuestra vida. Que nos hagamos cargo de nuestra propia vida. Decíamos la semana pasada que tú y yo somos responsables, y lo veíamos en el apóstol Pablo, tú y yo somos responsables de ayudar a los demás, de ayudar a otros que lo necesitan. Tú y yo somos responsables de eso, pero también somos responsables de no necesitar ayuda. Somos responsables de ayudar a los demás y de no necesitar ayuda. Hablamos también en la parte 2 acerca de que la irresponsabilidad de uno afecta a todos. Cuando uno es irresponsable, a todos los demás son afectados. Si una persona, por ejemplo, en la comunidad de iglesia, si una persona se compromete a hacer tal cosa y luego no lo hace, alguien tiene que hacerse cargo de esa parte que faltó. Así en la vida, así en tu trabajo, así es en tu carrera, así es en toda la vida. Entonces, y decíamos que la irresponsabilidad debemos aprender a confrontarla. Debemos ser capaces y hacernos cargo de que si alguien nos confronta por nuestra irresponsabilidad, asumir, no ser como Adán y Eva que le echaron la culpa ahí a los demás. Tú y yo lo hacemos, pero ahora lo que debemos aprender es hacernos cargo. Y si alguien nos confronta por nuestra irresponsabilidad, asumirla, pero también tener el amor para confrontar la irresponsabilidad de otros, porque somos afectados. Todo esto lo pueden ver en el canal YouTube, o está en todos los capítulos. Y en el primer capítulo hablamos de la diferencia entre la responsabilidad y la culpabilidad, y hablamos que la culpabilidad también es una habilidad que hemos desarrollado naturalmente, desde Adán y Eva para acá. Naturalmente vamos a culpar a otros de aquellas cosas que nos han sucedido. Eso es súper natural. Lo que debemos hacer y lo que Dios nos muestra, nos enseña y creo espera de nosotros es que aprendamos a hacer lo mismo. Asumir nuestra responsabilidad. En vez de tener la habilidad de culpar, tengamos la habilidad de responder. Y precisamente el último mensaje de esta serie se llama la habilidad de responder. La habilidad de nosotros hacernos cargos. Y esto es súper importante que nosotros lo podamos ir aprendiendo. Todos nosotros, en alguna parte de nuestra vida, hemos usado una frase que de alguna manera la volvemos natural. Decimos esta frase, la comentamos. Estamos viendo televisión y la comentamos. De hecho,
el patrón cultural y social de nuestra vida, de nuestra sociedad, valga la redundancia, tiende a que nosotros luego digamos esa frase con mayor razón. Por ejemplo, nosotros hoy vemos programas de políticos, programas de gobierno. Tenemos a los políticos de turno que nos prometen, vamos a hacer tal cosa, esta vez vamos a ayudar a cierto tipo de personas para que puedan crecer, para que haya equidad, para que todos tengamos lo mismo. Y eso suena bonito, y uno dice, wow, qué maravilloso. Y de pronto decimos, ¡ay, qué bonito habla esa persona! Y dame tu voto. Ok, te doy mi voto. Y luego vemos que es más de lo mismo. No importa tu preferencia política que tengas, pero vemos que es más de lo mismo, porque de alguna manera políticamente ayudan a que nosotros tengamos una actitud irresponsable de acuerdo, en vez de hacernos cargo. De irresponsable, de mejor recibir y vamos a ver y nos vamos a dar cuenta de que eso no necesariamente se va a ver muy igual. Todos nosotros en algún momento hemos usado esta palabra, que es, no es justo. ¿No es así? No es justo. Así que ahora les voy a pedir que saquen su manito derecha y revisen en su asiento. En su asiento, no en otros. Si hay algo allá abajo, sobre todo en la parte derecha, revisen su asiento. Revisen bien. ¿Qué encontró? ¿Qué encontraste? Eso. Oh, muy bien. Ese era otro asiento. No, lo dejé ahí, ese es de otro asiento. Déjelo ahí. Nadie se sentó ahí. Lo sentimos. Es triste. Era el mejor premio. Yo dije su asiento. ¿No es así? En su asiento no hay nada. ¿A cuánto les tocó algo? Levanten la mano a los que les tocó algo. ¿A usted no le tocó nada? Yo sabía que te iba a sentar ahí por eso. Levanten la mano a los que les tocó algo. Siempre hay alguien que se hace lindo. Ok, siempre hay alguien generoso. Eso quiero decir. ¿A quién no le tocó nada? No es justo. No es justo. No es justo que el mejor... Pásamelo. No es justo que este se quedó solo. ¿Por qué no me senté ahí? Justo lo encontramos. Gracias por encontrarlo. Yo estaba sentado ahí. Te cambiaste. Eso sí que no es justo. Es como cuando está en el banco y está haciendo la fila. Y la otra va más rápido, te cambia y ahora avanzó esta. No es justo. Y mira, tus padres, tus hijos, tus abuelos te van a decir la vida no es justa. Lo hemos escuchado de niños. No es justo. No es justo. No es justo. Ahora cuando se vayan algunos van a ponerse a revisar el resto de los asientos. Pero no es justo. No es justo porque otros sí y porque otros no. No es justo. ¿Por qué? Y la justicia tiene, de alguna manera, no es justo, esta frase tiene como dos caras. Porque cuando a ti te toca el trozo pequeño, o no te toca ni un trozo, tú piensas enseguida que esto no es justo. Enseguida tú y yo a ser propensos a quejarnos. Porque no me tocó y miro para el lado y digo, a este sí le tocó. O yo estaba sentado ahí, oh, qué triste. De verdad, esto es muy triste. Pero naturalmente, cuando a ti no te toca nada o te toca una porción más pequeña, tú vas a decir, no es justo, vas a ser propenso a quejarte. La otra cara es que si a ti te toca el trozo grande, si a ti te toca la mejor parte, entonces no vas a ser propenso a quejarte.
Tú vas a decir, ay Dios, tú siempre eres tan bueno conmigo. Yo siempre llego al mall y encuentro estacionamiento. Dios, tú eres fiel. ¿Alguna vez te has quejado porque te tocó la parte más grande? ¿Alguna vez te has puesto y dicho, Dios, no puede ser que a mí tú me bendices con este tremendo auto y a otros no? ¿Alguna vez has reclamado a Dios así? ¿Has sido propenso a la queja cuando tú fuiste el que recibiste? No. No, normalmente no nos quejamos cuando recibimos el trozo más grande. O recibimos algo y el otro no. Entonces, la pregunta que no debemos hacernos, pero esto es lo natural que viene, es que nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo hacemos que la vida sea más justa? Y por eso les hablaba de los programas sociales, políticos, porque todo el mundo trata de qué hacemos para que la vida sea más justa, para que aquellos que no tienen, sí tengan. Y esto es súper natural. Pero la pregunta que debemos hacernos no es esa. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hacemos con las oportunidades que Dios me da? Ahora, si no eres una persona que comparta la fe cristiana, a lo mejor viniste acá, todavía no eres un creyente y te puedes decir, yo soy un cristiano. Bueno, ¿cómo hacemos con las oportunidades que Dios te da, / la vida? A lo mejor no le das el mérito a Dios, pero dice, bueno, la vida es que te da cosas, ok, ponle / la vida. Entonces, ¿cómo hacemos con las oportunidades que Dios o la vida te dan? ¿Cómo hacemos con esas oportunidades? Esto es lo que nosotros debemos preguntarnos. Esta es la manera de cómo nos vamos a hacer cargo. Esta es la manera cómo vamos a responder, a tener la habilidad de responder. No es cómo hacemos para que la vida sea más justa, porque nunca va a ser justa. Porque la vida naturalmente es injusta para el del trozo más pequeño. Y si a ti te toca el trozo más pequeño, tu percepción de la vida es que la vida es injusta. Pero si te toca el trozo grande, no vas a tener esa percepción. Y vas a decir, si eres un creyente, gracias a Dios, gracias a la vida, a la Pachamama, lo que se te ocurra. Pero tú vas a sentir como, no es injusto que yo reciba. A lo mejor puedes decir, ya eres un tipo de nivel conciencia y dices, qué injusto para ellos. Pero no vas a decir que es injusto para recibirlo tú. Entonces, hay una historia bíblica donde Jesús habla, y lo que no vas a escuchar en esta historia, ni en otras, es a Jesús tratando de resolver el asunto de la injusticia. No vas a ver en esta historia a Jesús tratando de resolver la injusticia. Precisamente, la enseñanza que deja acá, la primera vez que yo entendí esta enseñanza, muchas cosas me hicieron sentido. Pero rompió mi paradigma y mi modelo mental de acuerdo a lo que es la justicia. Y esta historia, precisamente Jesús, es para mostrarnos qué hay de la justicia. Pero más importante, resolviendo la segunda pregunta, ¿qué hacemos con las oportunidades que Dios nos da? Y esta historia es muy conocida, quizás gran parte de ustedes, así no esté muy relacionado con lo que es iglesia, Dios y todo esto, quizás has escuchado esta historia que Jesús cuenta, y les voy a relatar la historia completa, acerca de Jesús contando una historia, y esta fue escrita o contada por Mateo, que era un discípulo de Jesús, el cual escribió acerca de cuando Jesús contó esta historia. Y empieza a hablar, y esto es una parábola, a lo mejor sabes lo que es una parábola, a lo mejor no sabes lo que es una parábola. La palabra parábola significa al lado de la enseñanza va una historia. Y esa historia es la que a nosotros nos sirve. Las parábolas no necesariamente son verdad. Cuando Jesús contó una parábola, y Jesús no es el único que ha contado historias y parábolas, Jesús usaba, y esto es un recurso literario, para contar historias. Entonces,
Muchos en la historia han contado historias, cuentan cuentos, para explicar una situación. Jesús precisamente usa esto para contar y él por eso enseñaba en parábola. En un momento le preguntaron a Jesús, ¿por qué tú enseñas en parábola? Y Jesús respondía acerca de eso. Y esta es una parábola de Jesús, quizá una de las famosas de Jesús. Contó muchas, pero esta es muy, muy interesante. Y habla, y es la famosa parábola que ustedes conocen como la parábola de los talentos. Yo tomé una traducción que no habla de los talentos, habla de algo que se le llama las bolsas de plata, para precisamente referirlo a lo que era dinero en ese momento. Así que se las voy a ir contando y eso es lo que vamos a estar leyendo durante este rato. Dice, también el reino de los cielos puede ilustrarse mediante una historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. O sea, cuando Jesús está diciendo también, o sea, Él está diciendo, mire, les voy a enseñar cómo es el reino de Dios. Les voy a enseñar cómo es el reino de Dios en los cielos. Y les voy a mostrar cómo funciona el reino de Dios. Así también funciona. Mire, había un hombre que tomó un largo viaje, emprendió un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió. Palabra clave, confió. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Entonces tú dices, pero qué hombre se va de viaje y le deja la plata a sus siervos. Sus siervos eran sus sirvientes, las personas que trabajaban en casa, no necesariamente un familiar. Entonces, ¿quién hace eso? Bueno, hay gente que sí lo hace, pero a lo mejor te cuesta entender la historia. No importa, es una historia que Jesús inventó para explicarnos algo, ¿ok? Así que van a haber cosas que tú vas a decir, no te preocupes, es una historia. Yo le hablé la otra vez al Rey León. Todos saben que los leones no hablan, pero Mufasa dejó muchas historias y enseñanzas en esa película. ¿Tomaste la enseñanza? Sí, igual los leones no hablan. ¿Ya? Está muy bien. Entonces, son historias. Entonces Jesús inventó una historia para eso. Entonces, sigue diciendo, lo dividió en porciones a las capacidades de cada uno. O sea, él vio a sus 3 siervos y dijo, bueno, cada uno tiene diferentes capacidades. Porque es así. Cada uno de los que estamos acá tenemos diferentes capacidades. No somos todos iguales. De hecho, es increíble, pero vuelvo a las propuestas sociales que existen. Todos deberíamos ser iguales. ¿En serio tú quieres ser igual que el del lado? ¿En serio tú crees que te mereces lo del lado? Ah, si le va bien, sí cree que te lo merece. Pero si no le va bien, no te lo merece. Tú y yo no queremos ser igual que el otro. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes capacidades y este amo repartió esto de acuerdo a cada capacidad de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata. Al segundo le dio 2 bolsas de plata. Y al último, 1 bolsa de plata. Y luego se fue de viaje. Y aquí ya empieza la cosa interesante. ¿Qué son las bolsas de plata? ¿Qué era una bolsa de plata? O en otras versiones habla de talentos. ¿Qué era un talento? Era una moneda cambiaria. Hoy día un talento era aproximadamente un sueldo mínimo, un salario de 20 años equivalente a un sueldo mínimo. En otras palabras, son 20 años de sueldo mínimo. Eso era un talento. Eso era una bolsa de plata. Eso más o menos lo que correspondía. Ahora el sueldo mínimo de acuerdo a los países. Ustedes conocen países que el sueldo mínimo es muy bajito. Aquí anda como, ¿ok? Pero bueno, sacado en Chile, así como un número que tiré, como para que relacionemos, una bolsa de plata equivaldría más o menos a unos 120 millones de pesos. 2 bolsas de plata serían 240 millones de pesos. Y 5 bolsas de plata, estaríamos hablando de 600 millones de pesos aproximadamente. Eso le encargó. Y se fue de viaje. Entonces a cada uno le dejó algo. Buenísimo. Luego, el siervo que recibió 5 bolsas de plata, comenzó a invertir el dinero y ganó 5 veces más. El tipo se va, se puso a trabajarlo de alguna manera y ganó 5 más. Buenísimo. El que tenía, estoy en la 17, sí, perdón. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. O sea, ambos duplicaron ese dinero.
Pero, siempre hay un pero, el siervo de 5 bolsas de plata, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Y tú sigues preguntando, ¿pero quién hace un hoyo y guarda plata? ¿Quién hace eso? Bueno, hay gente que sí lo hace, hay gente que lo hace en el colchón. Mi abuelita falleció hace varios años atrás y nosotros movíamos algo y encontrábamos plata. Los hijos sacaban, ¡pum! En 2 pantuflas, 600,000 pesos tenía mi abuelita. Pantufla, las pantuflas más caras que he visto. Ni Christian Dior tiene pantuflas de ese nivel. En un sillón, 600,000 pesos. En otra cuestión, como 1,000,000. Así mi abuelita, y mi abuelita era pobre, pero guardaba dinero. Entonces, sí, hay gente que guarda dinero. No sé para qué, pero guardan dinero. Está bien ahorrar, no estoy hablando de los que no ahorran, ¿no? Pero guardar dinero. Pero en este caso, él cavó un hoyo. Esa era la manera de ahorrar quizá en esos tiempos. No sé. Y además, si te cuesta entenderlo, recuerden, es una historia inventada por Jesús para explicarnos algo. Entonces, seguimos contándole. Entonces, voy en la 19. Dice, después de mucho tiempo, no dice a la semana siguiente, no se fue de vacaciones a Viña y volvió. Mucho tiempo, un tiempo quizá prudente para haber trabajado ese dinero, esas bolsas de plata. El amo regresó de su viaje y los llamó para la clave nuevamente, rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Entonces, quizá alguno estuviera pensando, pero ¿por qué Jesús contó una historia donde ya parte siendo injusto? Porque a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a otro solo le dio 1. Sin contar que a lo mejor había más siervos y no les dio nada, ¿no? Pero pensando en estos 3, ¿por qué de acuerdo a sus capacidades? ¿Por qué puede cometer ese siervo? ¿Por qué Jesús cuenta una historia de un hombre que ya de inicio es injusto? ¿Por qué no les dio a todos lo mismo? No nos hacemos esa pregunta. Y ya relacionándola un poco con nuestra vida, ¿por qué a todos no nos dio lo mismo? Porque algunos parece que nacieron con estrella y otros estrellados. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? De hecho, mucha gente es incrédula porque si existiera un Dios, ¿por qué repartió la cosa así? ¿Por qué a algunos los hizo más gordos y a otros nos hizo bien? Entonces les pregunto esto, ¿no les parece justo que el dueño de algo, el dueño de una riqueza, decida repartir su riqueza con quien quiera y cómo se le dé la gana? ¿Les parece justo que una persona que tiene cierto dinero, cierta cantidad y la reparte y se le dé la gana, y a ti te voy a dar 10, a ti te voy a dar 1 y a ti no te voy a dar nada? ¿Les parece justo que una persona puede elegir así, de esa manera, y repartir lo que tiene? Es justo. Es justo que una persona agarre y reparta como se le dé la gana. Es sumamente justo. Todos creo que estaríamos de acuerdo con eso. Entonces, entonces es justo que reparta como quiera, pero no es justo que no reciban la misma cantidad. Entonces eso sí no es justo. O sea, la persona puede repartir como que se le dé la gana, pero no es justo que no todo el mundo reciba lo mismo. Entonces es justo, pero no es justo. Y ya se vuelve loca la cosa, ¿no? El punto de esto y el punto de este mensaje es que siempre es justo para alguien. Quizá para el otro no.
pero siempre es justo para alguien. Por eso esa justicia equitativa, a veces utópica, es el paradigma que a veces nos hace vivir en la queja y no hacernos cargo de las oportunidades que Dios nos ha dado. De las bolsas de talento, de las bolsas de plata, llámale como quieras. El no hacernos cargo de aquello que recibimos, así haya sido 2, 1 o 5, ese es el error de nuestra sociedad. Y esto es lo que Jesús está enseñando por medio de esta historia. Así que la sigue contando. El siervo al cual le había confiado 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Obviamente ese hombre se sentía orgulloso, por supuesto. El amo le responde y le dice, el amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar una pequeña cantidad. Dice pequeña, era el que más le dio. Sé que este administrador tenía mucho más. Entonces, en esta pequeña cantidad, así que ahora te daré más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Interesante. Vamos a ver al otro. ¿Qué pasó con el otro? Se presentó el siervo que había recibido 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. He duplicado lo que hice. Así que el amo le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. O sea, a ambos, a los 2 primeros, les dijo exactamente lo mismo. Ya sea hayan hecho 5 o hayan hecho 2, el hecho de que hayan trabajado, incluso llegar a duplicar eso, ya era interesante. Ay, justo coincidió que los 2 les dijo lo mismo. Es una historia. Y ahora ustedes quieren saber qué pasó con el otro. Yo sé que lo saben, pero vamos a escuchar la historia. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted, fíjense el tipo de respuesta, usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge lo que cosecha y recoge las cosechas de lo que no cultivó. Y esto es lo típico, porque lo primero que hace es tener excusas. Y esa falsa, ¿cómo se dice? Elogio de usted es muy bueno. Usted es muy, pero muy. O sea, usted, yo sé que usted es riguroso. Yo sé que usted es severo con lo que tiene, así que usted ha cosechado lo que ni siquiera ha sembrado. Así que yo tomé una decisión dado eso, porque por ningún motivo soy diferente a los 2 anteriores. Entonces, yo hice esto. Entonces, en el 27, entonces dije, tenía miedo de perder su dinero, dado quién es usted, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Mire lo fiel que soy, que aquí está su plata. No perdió un peso. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, o sea, le toma su excusa y se la pone de nuevo en la cara y está confrontando la irresponsabilidad, que es lo que hablábamos. Y se lo muestra. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. ¿Por qué no hiciste algo con eso que te encargué? Y la resolución de esto es, entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene, ¿cuál? Las 10 bolsas, o sea, el primero. Al que más tiene, quítenle y dénselo al que más tiene. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia.
pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, en otras palabras, sáquenlo de acá, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Si bien esa palabra a los religiosos les encanta, porque si bien hay pasajes que habla acerca del rechinar de dientes como la condenación, y hay gente que le encanta que condenen a las personas. Como cristianos, nunca deberías desear eso. Si eres un seguidor de Jesús de verdad, nunca deberías desear el mal a otras personas. Pero mucha gente religiosa, y hago un paréntesis acá, mucha gente religiosa está anhelando que hay gente que se hierva en el infierno. Yo no, porque yo hice las cosas bien, pero Entonces, los religiosos les encanta porque viene el rechinar de dientes, es como, ahí los quiero ver quemándose en la hoguera. Eso no es de cristianos. Nosotros deberíamos anhelar, como Dios lo anhela, que todos pudieran llegar a reconocer al Padre. Que todo hijo pródigo vuelva a donde su Padre. Eso es lo que nuestro corazón debería hacer. Así que si en algún momento de tu vida tú has dicho, ya cuando venga Jesús lo quiero ver. Cuando has dicho eso, ya deberías autocorregirte y decir, Señor, yo no debería pensar así. Señor, ese corazón no se parece a ti. Cerrando paréntesis. En ese caso, el rechinar de dientes es remordimiento. ¿Qué es el rechinar de dientes? Esto así. Cuando hacemos... ese es el rechinar de dientes. Entonces, habrá rechinar de dientes de gente lamentándose por no haber tomado buenas decisiones. En este caso, con sus bolsas de plata. Y ahora vamos a usar versión anterior con sus talentos. Les pido que no relacionen solo esto con dinero, sino con aquello que Dios les ha dado. Dios, a ti y a mí, nos repartió diferentes dones y talentos, de acuerdo a nuestras capacidades. Y cada uno de nosotros debe administrar responsablemente aquello que Dios nos dio. Pero hay personas que les dio como de más que a mí, pero a ti te dio otras. Pero es que hay veces que la diferencia es enorme. Yo soy disléxico y soy daltónico. Gracias a Dios nunca fue un gran problema para mí, creo, salvo que me pusieron mala nota porque pinté una vez el pasto rojo. Nunca me diagnosticaron, en el colegio nunca se ocuparon de eso. Bueno, el punto es que yo hace pocos años me di cuenta que era daltónico. Yo quisiera saber cómo es el verdadero verde, por ejemplo. A mí me encanta el verde que yo veo. No tengo idea cómo lo verán ustedes. Y es imposible compararlo. Les quiero asegurar que nunca me he quejado de eso. Es más, hasta he leído artículos que los daltónicos desarrollamos nuestra mente más rápida, porque tenemos que relacionar todo. Y yo dije, bueno, te pasaste. Entonces, y uno dice, bueno, pero es daltonismo y disléxico. Yo soy orador y ser disléxico es horrible. Me cuesta mucho leer. Por eso van a ver la mayoría de las veces que los mensajes yo me los sé. Leerlo de corrido. Ahora que me tocó leer el versículo, yo sudaba. Porque cuando son muchos versículos, porque me cuesta mucho leer de corrido, porque tiendo a leer de un lado para el otro. Entonces me salto todas las cosas. Cuando alguien me dice, una vez me acuerdo, la directora del colegio que yo trabajaba, me dice, Mauricio, tú que hablas tan bonito, por favor, ¿puedes leer esto? Y yo, Dios mío, yo puedo improvisar muy bonito, puedo preparar un mensaje muy bonito, pero leerlo, y lo tuve que hacer porque lo hizo enfrente de todos y yo sudaba. Yo lo puedo hacer, pero es un área que yo sufro. Pero Dios me dio otras cosas. Y estoy hablando de algo muy básico. Hay personas que tienen ceguera, hay cosas mucho más graves que ser daltónico, que ser disléxico. Cosas más graves. Hay personas que pierden un hijo, hay personas que tienen depresión, personas que han sufrido otro tipo de cosas o que tienen otro tipo de incapacidades. ¿Alguien cree que conocen a Nick Vujicic? Nick Vujicic es un australiano que no tiene brazos ni piernas. El tipo nada, el tipo hace todo lo que el mundo pensaría que él no puede hacer.
Abraza como nadie abraza y no tiene brazos para abrazar. Yo he escuchado sus conferencias y es una cosa impresionante. Recuerdo un amigo decía, cuando yo fui a una de las conferencias, un amigo me decía, no, a mí yo veo a esa gente y me da pena. Yo le digo, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú ves a una persona orar, hablar de la manera que lo hace, pero no solo eso, sino la fe que él tiene, tú dices, el discapacitado soy yo. Porque este tipo hace cosas que yo en mi vida me arriesgaría a hacer. Y la fe que tiene y lo agradecido que está. Escuchaba una historia de él y decía, ¿cómo? Claro que me encantaría tener pies. Me encantaría andar en moto, estrellarme en un poste y quebrarme una pata. Y él lo cuenta con un humor. Es un tipo impresionante. Les recomiendo lean o vean videos de Nick Vujicic. Es impresionante. Imagínense Nick Vujicic, porque debe haber muchas personas que han estado toda la vida diciendo la vida es injusta porque no me tocó tener brazos ni piernas. Pero Nick Vujicic, él se atrevió y dijo, ¿qué voy a hacer con las oportunidades que Dios me dio? Y es su tesoro, y es lo que él se ha hecho cargo. Yo estoy seguro, habiendo conocido, no tan de cerca, pero a Nick Vujicic y conociendo su testimonio, que Dios, cuando él se presente ante él, le va a decir, siervo fiel. ¿Y qué hay de nosotros? Teniendo brazos, teniendo pies, teniendo inteligencia, teniendo recursos, vivimos bajo un techo, la mayoría de los que estamos acá, ¿cierto? Y decimos la vida es injusta. Le vas a ir a decir a Dios, si eres un creyente, ahora, si eres un creyente, un seguidor de Jesús hace mucho tiempo, ¿de verdad tú le vas a ir a decir a Dios, Dios, la vida es injusta, mira, tú me diste unos talentos y lo preferí meterlos en el hoyito? ¿Porque a otros le diste más que a mí? ¿O vas a usar esos talentos haciéndote cargo de aquello que te dio y no mirando al de al lado? Recuerda lo que hablamos en esta serie de compararse. Si te vas a comparar, piensa en en dos vidrios. Uno, la ventana donde te comparas con otro. Y el otro, un espejo donde te miras a ti mismo y te haces cargo. ¿Cuál vas a usar? ¿Por qué yo no canto como aquel? ¿Por qué yo no hablo como aquel? ¿Por qué yo no hago las cosas que hace aquel? No te compares con otros. Dios a ti te dio dones y talentos para que los uses. Y estoy seguro que Dios los va a usar bien contigo. Así te toque ser disléxico, te falte una pata, un ojo, lo que sea. O los dos. ¿Qué vas a hacer con aquello que Dios te dio? ¿O vas a tomar el discurso de esta sociedad? La vida no es justa. La vida no es justa. ¿O realmente nos vamos a hacer cargo con aquello que Dios nos dio? Y disfrutarlo. Tus recursos, dinero, relaciones, dones, talentos, oportunidades. ¿Qué vas a hacer con eso? Por eso no lo pienses solo en dinero. Porque de todo esto, lo más efímero es el dinero. El problema es que muchos hemos hecho tesoro de eso. Y sentimos que nuestra vida está bien o está arruinada de acuerdo a nuestra cuenta corriente. Damos de acuerdo a nuestra cuenta corriente. Hacemos de acuerdo a nuestra cuenta corriente. ¿De verdad la cuenta corriente domina tu vida? Como cristianos, Jesús enseñó, no puedes amar a dos señores, no puedes servir a dos señores. O amarás uno y despreciarás al otro. No puedes amar a Dios y a las finanzas. La pregunta es, ¿cuál es el centro de tu adoración? Estoy seguro que como cristianos vamos a decir Dios, pero ¿realmente estás girando en torno a Dios o en torno a tus finanzas? Yo confieso que muchas veces he pensado más rápido en las finanzas que en Dios. Y cada vez que eso ocurre, siento la corrección de parte de Dios, mostrándome en quién vas a confiar más. Por eso a la hora de dar, y hago paréntesis, en hacerme cargo de mi iglesia, no mía, New Life, porque yo soy el pastor, mi iglesia, así como yo iba a otra iglesia, era mi iglesia.
Yo me hago cargo de mi iglesia. Entonces, haciéndome, es que no tengo para dar, es que yo daba igual. Porque yo confío primero en Dios. Él es el centro de mi vida. Entonces, el dinero no está por encima de mí. Yo no tengo para dar, entonces me va a tener que dar para yo dar. Y voy a dar lo que no tengo porque sé que tú me vas a bendecir. Y el domingo, estoy hablándolo antes de ser pastor, antes de todo. Yo la mayoría de las veces me iba sin un peso de la iglesia. Yo decía, yo voy a dar lo que tengo. Y no en la iglesia, en persona, en lo que sea. Voy a dar lo que... Pero es que no tengo para la vuelta, no tengo ni para la benzina. Algo pasaba y tenía. Porque decidí confiar en Él. Porque lo que gira, el centro de mi vida, decidí que sea Dios. Y vivo corrigiéndolo. Porque la tendencia natural es seno. Por eso Jesús dijo, no puedes amar a dos señores. Amarás uno y despreciarás al otro. Entonces, en cuanto, llevando esto al tema de dinero, confíen en el Señor. Confíen en Dios. Es que no tengo, yo quisiera dar, pero no tengo. Confía en el Señor y vas a ver que vas a tener. El tema es que sigue tu confianza girando alrededor de las finanzas o de tu cuenta corriente. Y eso, ¿sabes qué está pasando con tu vida? Te está limitando en todo lo que haces. En todo lo que haces. Porque al final todo lo que estás haciendo en tu vida es por dinero. Y mientras damos vuelta alrededor de eso, ¿sabes lo que está pasando? Que además de dinero, sacamos el dinero, Dios te dio dones y talentos, pero todo lo estás despreciando enfocándote en generar recursos. Al final, plata. Y Dios dijo, lo saben, no cosechan, no trabajan, no hilan, no hacen nada y se visten mejor que Salomón. ¿Somos capaces de confiar en aquello que Jesús dijo? ¿Saben qué es fe madura? ¿Sabes qué es fe madura? Alguien que cree. No es tener todo el conocimiento bíblico, es simplemente alguien que cree que lo que Dios dijo o Jesús se va a cumplir en mi vida. Eso es fe. Entonces hay veces que nuestra cabeza puede estallar de preocupaciones, pero si yo voy a confiar en lo que Jesús y Dios tienen para mí, voy a funcionar de acuerdo a eso. Pero si tu vida gira en torno, por eso estoy tocando este tema, porque si tu vida gira en torno a tu cuenta corriente, al dinero, a tus posesiones, entonces vas a enfocar toda tu mente, todos tus talentos, quizás hasta equivocados, en generar recursos. Y vas a perder todo lo que Dios te dio para a lo mejor ayudar a otros, aconsejar a otros, porque a lo mejor donde usas demasiadas horas para generar recursos, porque tienes que sobrevivir, entonces pierdes tiempo para tomarte un café con un amigo, hablarle de Dios a alguna persona, entregar, derramar tu vida por otros. Este mundo está lleno de gente rota, pasando problemas peores que los tuyos quizás. Pero lamentablemente hemos entendido tan mal este acto que hemos enfocado en trabajar para generar dinero. Tenemos que trabajar, es bueno que trabajemos, pero confiemos en el Señor, no en el trabajo solamente. Dios me lo ha mostrado de tantas maneras en mi propia vida, no para ustedes. Hay cosas que yo ni siquiera les predico con respecto a este tipo de cosas. Son cosas que Él ha corregido en mi vida. Y luego yo las converso, las hablo más en lo individual que en un mensaje. Pero veo la necesidad de mostrarles. Y más allá de que es bueno que te hagas cargo de tu iglesia, porque la iglesia nuestra lo necesita, es para ti. Es para que salgas de la esclavitud, de girar en torno a tu cuenta corriente, porque te trae mucho sufrimiento. Y peor, pierdes la oportunidad de confiar en Él y ver todos los milagros que el Señor va a hacer alrededor tuyo, financieros y de otros que superan los financieros. Porque una persona rota, como dice Ante Gebel, una persona quebrada, hecha bolsa, un matrimonio destruido, y que el Señor haga algo en sus vidas y que te usó a ti,
para conectarlo con una iglesia, con una reunión, y que gracias a ti tú pudiste crear una pequeña cita con Dios, con esa persona, no hay dinero que valga eso. Así tú te estés comiendo arroz por 5 días en la semana. Si en esos 5 días de la semana que comiste arroz y nada más que eso, porque tuviste que repetirlo, pero en ese día una persona te dijo, gracias a ti, porque gracias a ti conocí a Dios. No hay dinero que valga eso. Entonces yo te pido, por favor, deja de girar en torno a tu cuenta corriente. Confía en Dios. Por supuesto, hazte cargo, hay que trabajar, hay que tomar horas, a veces nuestro trabajo puede que no nos guste, pues hay muchas cosas que pasan en el medio, pero sigue confiando en Dios. Es que no tengo para dar, da primero y vas a ver los milagros de Dios. Y no te lo estoy diciendo para que dé a la iglesia, siempre le digo, no lo den en la iglesia, dale a otra persona por último. Lo que te digo es, confía primero en Dios. De esa manera tú te vas a hacer cargo y vas a dejar de desperdiciar tus dones y tus talentos. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando estés en su presencia y te diga, yo te di talentos para hablar con las personas, para hablarles de tu fe, para contar tu testimonio? Pero en vez de eso, lo que hiciste fue tratar de conseguir dinero para vivir. ¿Acaso no confiaste que yo podía darte todo eso y que tú te encargaras de hablar a otros? ¿Acaso no confiaste en eso? ¿Qué excusa le vas a decir? Porque va a llegar un momento, como dice en Mateo 25, 19, que lo veíamos, que nos va a tocar rendir cuentas. Y vamos a hablar con Dios. Y Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con aquello que te di? ¿Qué hiciste con esos dones, con esos talentos, con esas bolsas? ¿Qué hice? Sí, cuando tenía tiempo. De vez en cuando. O confié en ti y estuve donde tú me llamaste que estuviese. ¿Qué quieres que Dios diga de ti? ¿Siervo inútil y perverso? ¿O siervo fiel? Ven a celebrar conmigo. ¿Qué vamos a hacer con la injusticia de este mundo? Nada. Y pareciera que a Jesús no le importó mucho eso. Pero ¿qué vamos a hacer con las oportunidades que Dios nos dio? De eso debemos hacernos cargo. De eso es lo que debemos trabajar. Por último, todos hemos recibido una cantidad inequitativa de oportunidades y todos daremos cuenta de lo que hicimos con ellas. Si eres un seguidor de Jesús, tómatelo en serio, no por condenación. No se trata de que no lo hiciste y te va al infierno. Se trata de ese rechinar de dientes. ¿Por qué no lo hice? Ahora mismo, ¿cuántas veces mi vida la he dedicado en perseguir recursos en vez de hacer lo que Dios me llamó a hacer? Ayudar a otros. A ordenar mi vida para mostrarle a tanta gente que está mal. Qué sé yo, estás saliendo de las drogas, saliste de las drogas. Esta es la oportunidad de ayudar a personas que han pasado por lo tuyo. Tuviste un desastre matrimonio, esta es la oportunidad de ayudar a otros matrimonios. ¿Cómo te vas a hacer cargo de eso? Va a depender de nosotros. Es tiempo de que tú y yo nos hagamos cargo, que tú y yo seamos responsables de lo que Dios nos dio. No es justo. Si piensas eso, constantemente vas a pensar o vas a ser propenso a quejarte. Pero si piensas en qué voy a hacer con las oportunidades que Dios me dio, vas a estar buscando oportunidades. Vas a estar apreciando aquellas cosas buenas que Dios te dio, incluso las malas, como ser daltónico o que te falte una pata o disléxico, lo que sea. Vas a decir, bueno, no tengo esto, pero Dios me dio esto.
y voy a echarle para adelante. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu amor y tu bendición. Dios, yo te quiero pedir por cada uno de los que están aquí. Padre, yo te quiero pedir que ellos tengan sabiduría para que no se conformen con lo que le has dado, no se conformen con lo que han logrado simplemente, Señor, sino que ellos puedan ahora mirar y buscar oportunidades de acuerdo a las oportunidades que tú les diste. Señor, que ellos puedan hacerse cargo cada uno de aquello que les diste, ya sea recursos, familia, dones, talentos, diferentes cosas que tú los has llenado, Señor, que ellos puedan reconocer aquello que tú les diste, Señor, y que ellos sepan cómo usarlo para beneficiar a otros. Que ellos puedan ser responsables de no necesitar ayuda, pero que sean responsables con ayudar a los demás. Padre, que tú seas el centro de su vida y no el dinero y no los recursos. Ayúdalos, Señor, que cuando tengamos esa tendencia natural de enfocarnos en nuestra cuenta corriente, pensemos en ti, que tú nos das eso y mucho más, Señor, si confiamos en ti. Gracias, mi Dios. Gracias por cada uno de los que estamos acá. Nos sentimos desafiados y creemos en lo que tú vas a hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.